Hola, hoy vamos a trabajar con quinto año secundaria en la asignatura de razonamiento verbal. El tema es reforzamiento y debilitamiento de un argumento. Eso lo encuentras en la página número 175 de tu libro, ¿verdad? Reforzamiento y debilitamiento de argumentos. Primero, yo te pregunto, ¿has trabajado este tema ya anteriormente? De repente no, de repente sí, de repente es nuevo o quizás no lo recordamos. Pero cuando hablamos acerca de reforzar y debilitar, son ideas o son, ¿cómo lo podemos decir? A ver, claro, ¿no? Enunciados o ideas que de una u otra manera van a servir para ayudar o para debilitar el argumento que nos presenta el autor o la idea que el autor nos presenta. Recordando que cuando hemos hablado sobre tesis y sobre argumento, ya lo hemos trabajado anteriormente, ¿verdad? O tenemos una idea. Para nosotros, la tesis es la postura que va a favor o en contra del tema tratado. Y cuando hablamos acerca de argumento, son razones que sustentan, que ejemplifican o prueban la tesis del texto, ¿sí? Pero para eso vamos a ver en qué consiste el tema que vamos a trabajar el día de hoy. Veamos qué nos muestra la pantalla. Observamos lo siguiente, dice. Bien, tenemos aquí todo un esquema. A ver, vamos a esperar que termine. Correcto. Muy bien. Empezamos con postura del autor. Luego vamos a tener tesis y argumentos. ¿Y qué nos dice? Razones o pruebas que sustentan lo opuesto por el autor. Correcto. Dentro de ello vamos a tener dos ideas. Reforzamiento o debilitamiento. El reforzamiento contribuye en la validez de la postura del autor, mientras que el debilitamiento contribuye en la refutación a la postura del autor. Teniendo en cuenta que, de verdad, en un argumento pueden existir alternativas o dos ideas. Unas que nos van a ayudar a fortalecer o de una u otra manera a que se crea lo que el autor nos dice, y otra es la duda que vamos a tener acerca de ideas que no van a estar de acuerdo con lo que el autor presenta en el texto, ¿sí? Continuamos. A ver. Una postura puede ser reforzada o debilitada con nuevos argumentos, aunque no todos ellos refuerzan o debilitan a un mismo nivel. Unos lo hacen más, mientras que otros menos. Es decir, podemos también establecer aquí un orden en los argumentos, de acuerdo con el grado de reforzamiento o debilitación de la tesis. ¿Es verdad? Recuerda que la tesis dice de qué nos quiere convencer el autor. Hay que tener en cuenta lo siguiente: la opinión, luego la opinión argumentada, los hechos y el estudio científico. Esto va de menor validez a relativa validez, a un válido y a mayor validez, de menos a más. Es decir, lo débil se debe convertir luego en el texto algo fuerte, ¿no? Un refuerzo. A ver, vamos a ver. Seguimos. Ejemplo dice: yo no necesito ir a la universidad. Se trata de perder 5 años de mi vida o más estudiando. Lo que manda en el mundo es el dinero, no el conocimiento. Los conocimientos universitarios no tienen la más mínima utilidad práctica. Lo que debo saber lo puedo aprender de frente en el mundo, en la vida. Quiero poner un negocio para hacer fortuna en el menor tiempo posible. Muchas veces la posición defendida por uno o varios argumentos aparece opuesta a otros puntos de vista, que también esgrime los propios. A partir del ejemplo anterior, veamos el siguiente texto. ¿Qué es lo que he hecho aquí? He resumido, ¿verdad? O he puesto mi punto de vista debilitando el argumento o el texto. Vamos a verlo a continuación. Dice: yo no necesito ir a la universidad. Se trata de perder 5 años de mi vida o más estudiando. Las personas dicen que es para capacitarse más, pero yo conozco muchos universitarios que están pateando latas. Lo que manda en el mundo es el dinero, más no el conocimiento. También se dice que te dan más formación, más nivel, pero los conocimientos universitarios no tienen la más mínima utilidad práctica. Seguimos. A ver. ¿De qué me sirve estudiar cursos como filosofía o historia? Lo que debo saber lo puedo aprender de frente en el mundo, en la vida. Quiero poner un negocio para hacer plata en el menor tiempo posible y no perder tiempo estudiando para ser el empleado de alguien. Seguimos. Analizamos. ¿Qué es lo que quiere el autor aquí?
El autor está defendiendo una posición con la que asumo no estarás de acuerdo, ¿verdad? Es una idea. Pues de lo contrario, no estarías aquí. Pero no solo dice lo que quiere, sino que lo sostiene con argumentos. ¿Cuál es el argumento? Cuando habla el lenguaje popular. Conozco o veo a muchos universitarios pateando lata, dice, ¿verdad? Es verdad, eso sí no podemos negarlo. Existen muchos profesionales, muchas personas universitarias que han terminado una carrera, pero que sin embargo hoy en día pues existe una demanda tremenda, ¿verdad? Al momento de conseguir el trabajo. Quizás no lo encuentras en tu especialidad y por eso, por ende y por la necesidad que se vive hoy en día, pues empiezas o emprendes otro rubro, ¿verdad? Otro trabajo o estás por ahí en busca de ello. ¿Qué más dice? El que una persona argumente bien una posición no implica que tenga toda la razón ni que tú tengas que estar de acuerdo. Por ejemplo, ¿qué debilidades puedes encontrar en el argumento que hemos presentado? Una debilidad, por ejemplo, el desánimo, ¿no?, que hoy en día existe a través de ese texto para los jóvenes, continuar o seguir una carrera larga. No desmerezco, ¿no?, a las carreras técnicas que son cortas y que pues también son muy buenas y que dependiendo o de acuerdo a ello existen hoy en día muchos jóvenes que son pues grandes trabajadores o están en grandes empresas o están en otros países ejerciendo la carrera técnica que pues en tu país hiciste o lograste, ¿verdad? Pero también existe esta palabra, capacitarte constantemente para que eso se vaya fortaleciendo cada vez más y más y sigas creciendo como humano, también en el campo profesional, ¿verdad? Muy bien, seguimos. A ver, dice, las preguntas más frecuentes suelen ser de tres tipos. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones refleja mejor el punto de vista o la postura del autor? 1. ¿Es compatible con el argumento central del texto? 2. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones debilitaría el argumento anterior? Y 3. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones reforzaría el argumento anterior? Son tres interrogantes que de una u otra manera pues tenemos que verlas, si son afirmaciones reflejadas ante el punto de vista o ante la postura del autor en los textos que se nos presentan. Seguimos. A ver. Aprendemos. Para reforzar o debilitar un argumento, en principio debemos seguir estos pasos. ¿De qué trata el texto? Es el tema. ¿Qué sostiene la lectura acerca del tema? Es la tesis. Y cómo sostiene la lectura su tesis es el argumento. Se trata de algún diálogo. Considera cada uno de los textos de manera independiente. Muy bien, recuerda que cuando hablamos sobre tesis es la postura que va a favor o en contra del tema que hemos tratado. Y que la pregunta para poder encontrar o llegar a la tesis de un texto es de qué nos quiere convencer el autor o qué opinión tiene el autor del texto sobre el tema, ¿verdad? Muy bien, mientras que cuando hablamos o nosotros tratemos de argumento, recuerda que son razones que tenemos para sustentar, para ejemplificar o probar la tesis del texto, ¿sí? Ok, seguimos. A ver. Reforzar o debilitar un argumento. Una opinión debilita o refuerza, pero muy poco. Un hecho debilita o refuerza más que cualquier opinión. Un estudio científico debilita o refuerza más que un hecho simple. Por otro lado, a ver, dice, una afirmación argumentada debilita o refuerza más que una afirmación simple. Seguimos. A ver. Recuerda, tanto la tesis como los argumentos se encuentran explícitos en el texto implícito. No lo olvides, por favor, ¿sí? A ver, seguimos. Ejemplo. Dice, por mucha carga erudita que se ponga, por muchos documentos que se amontonen, se trata de contar de manera más o menos agradable los hechos que han sucedido en el pretérito de un pueblo o de una comunidad cualquiera. Y sabemos que, aunque el historiador no se dé cuenta, no podrá contar con todos los hechos, sino con una selección de ellos, lo cual significa implícitamente una toma de posición.
Por otra parte, si no arranca de una postura crítica, utilizará más abundantemente las fuentes documentales de las clases dominantes en cada periodo de la historia, las que emanan el poder, aspecto material, que es producción, comercio, condiciones de vida, como el político e institucional, son las leyes, actividades de órganos estatales, prensa dicta al poder, etc. Y en el ideológico, filosofía, pensamiento político, incluso imagen de la sociedad a través de las obras literarias. Muy bien, seguimos. De modo que el intento de reproducir simplemente el pasado conduce sin remisión a otra reproducción, la de la ideología dominante, la de escalas de valores, valiciones, creencias, etc., que son propicias del sector social, que pretende históricamente mantener su hegemonía ideológica. Dice, de ser ciertas las proposiciones que se presentan a continuación, pregunta, ¿refuerzan, debilitan o son neutrales a la postura del autor? Eso lo tenemos que rellenar con R, que es reforzamiento, D, debilitamiento o N, neutral, ¿sí? Muy bien. A ver, seguimos. Veamos. 1. Todavía, ¿el historiador puede encontrar todas las fuentes documentales sobre un hecho pasado? Debilita. 2. La historia, con el fin de lograr objetividad, debe ser solamente reproducción del pasado. Aquí es refuerza. Muy bien. Y 3. Todos los historiadores se guían por intereses particulares y lealtades nacionales. Refuerza también. Ok. Muy bien. Entonces, de esta manera es como nosotros vamos a desarrollar, teniendo ya una idea de lo que es reforzamiento y debilitamiento de los argumentos. En tu libro, en la página número 176, vas a encontrar ejercicios. No vamos a desarrollarlo todo, vamos a desarrollar algunos para tener una idea y así tú puedas completar, ¿no?, los demás ejercicios, ¿sí? Dice, resolviendo en clase, página número 176. Lee atentamente cada texto. Texto número 1. Liberal y conservador. A ver, liberal. ¿Qué entendemos por liberal? Alguien que pues no tiene prejuicios, ¿verdad? Y que de una otra manera vamos a utilizar esta palabra, ¿no?, se expande o se desplaya, por decirlo así, al momento de dar su opinión, ¿no? Es directamente claro. Dice, yo creo, mi querido amigo, que es el pueblo el que debe detentar el poder. El gobernante ejerce el poder solo porque el pueblo se lo ha delegado. Por lo tanto, el gobernante es responsable ante el pueblo, del cual nace toda soberanía. La voluntad general es la que deposita el poder en manos de la autoridad legítimamente elegida. Es por todo eso que yo creo en la soberanía popular. ¿Qué nos dice el conservador? Conservador es aquel que es de una otra manera más sumiso, que no se atreve pues libremente a dar su opinión, que lo piensa pero se detiene un poco al momento de expresar sus ideas, ¿no? Dice, tu planteamiento es idealista, pero ingenuo. El pueblo no puede gobernar, pues es una chusma inculta e ignorante. El poder tiene que estar en manos de una minoría selecta, culta y preparada para gobernar. Y esta minoría le puede imponer sus decisiones al resto, pues ellos saben lo que le conviene al país. Es por eso que yo creo en la aristocracia inteligente, ¿no? En este caso el conservador se muestra o se presenta como una persona coherente en sus ideas o piensa pues de una manera clara, pero no fácil de expresarlo, ¿verdad? Lo da a conocer, sí, pero de una manera muy sutil. Dice, el punto de discrepancia central en el diálogo es A. La conveniencia de convocar a elecciones para elegir gobernantes. B. Si el poder debe ser detentado por el pueblo o por una aristocracia inteligente. C. La responsabilidad de los que ejercen el poder. D. La importancia de la educación y la inteligencia en el ejercicio del poder, o ninguna de las anteriores. Pienso que es la D. La importancia de la educación y la inteligencia en el ejercicio del poder. Muy bien, aquí marcamos la D en la 1. 2.
Una proposición que de ser cierta debilitaría el argumento de conservador sería: A. La democracia es el fetichismo de la estadística. B. Una minoría nunca le puede imponer sus decisiones a una mayoría porque eso es antidemocrático. C. La aristocracia ya no existe, pues es un rezago de los pasados tiempos feudales. D. Las clases educadas siempre actúan de acuerdo a sus intereses particulares, más que de acuerdo al nivel de su formación, o ninguna de las anteriores. Para mí es la D. Las clases educadas siempre actúan de acuerdo a sus intereses particulares, más que de acuerdo al nivel de su formación. Muy bien, en la siguiente pregunta dice: ¿cuál de las siguientes proposiciones, de ser cierta, reforzaría el argumento de liberal? Vamos a ver. El derecho a voto no es discutido en ninguna de las democracias avanzadas de Occidente. La representación democrática de todos los sectores sociales en un gobierno favorece la estabilidad de sus instituciones. Rawls demostró que el Estado surge del contrato social, reflejo de la voluntad popular. Si el pueblo le cede la soberanía al gobernante, éste se convierte en depositario de la soberanía, y más de una es correcta. Para mí es la B. La representación democrática de todos los sectores sociales en un gobierno favorece la estabilidad de sus instituciones. Muy bien. En el texto número 2, veamos qué nos muestra. Veamos a estudiante y profesora. A ver, vamos a ver qué es lo que dice el estudiante. Estimada profesora, disculpe que recurra a usted por correo electrónico, pero acabo de recibir mi examen y solo tengo 8. Eso me hace perder el curso y me parece injusto. Yo trabajé mucho durante el semestre, no falté a ninguna clase. Apunté lo que usted decía en clase y todo lo que escribí en mi examen estaba en mi cuaderno. Pese a todo, usted solo me puso 8, cuando yo necesito un 11 para aprobar. Por todo esto, le solicito una recalificación. Vamos a ver qué responde la maestra. Profesora, estimado alumno, usted puede acceder a una recalificación presentando una solicitud en mesa de partes. Sin embargo, me pregunto si usted entendió lo que yo solicitaba en el examen. Le pedí que transcribiera de memoria lo que yo había dicho en clase. ¿No había al final del sílabo una lista de libros de consulta? ¿Cree usted que el trabajo universitario ignora la capacidad crítica de los alumnos? Revise su examen, piense lo que le he dicho y luego decida si quiere solicitar su recalificación. No hay problema con que me escriba a mi dirección electrónica. Que pase unas felices fiestas. Muy bien, si nos damos cuenta, el texto tiene dos personajes, estudiante y profesora. El estudiante le pide o le escribe al correo electrónico refutándole que tiene 8, ¿no?, en el examen que ella ha tomado. Y le refuta pues que de una otra manera él ha escrito tal como ella ha explicado la clase. Pero el alumno parece que no se ha percatado al final, ¿no?, los libros de consulta que ella ha dejado. Y la maestra se lo hace saber. Primero saludándolo muy cordialmente y luego manifestándole que él puede tener o hacer una, ¿cómo se llama? Una recalificación, y eso lo puede hacer presentando un documento o una solicitud en mesa de parte. Pero también le aclara, ¿no? ¿Realmente has entendido lo que yo he pedido en el examen? Le dice así, ¿te has dado cuenta, no? ¿O no había al final del sílabo una lista de libros de consulta? Entonces le dice, no hay ningún problema en que me escribas por mi correo. Y ya sabes, para hacer tu recalificación tú puedes o tienes todo el derecho presentando el documento en la mesa de parte. Pero eso sí, después de haberte dicho todo esto y de haber revisado tu examen, ¿crees tú que estás en derecho de pedir o solicitarlo? Al final se despide y le desea unas felices fiestas. La pregunta 4 es, ¿en qué radicaría el posible malentendido entre profesor y alumno? A. En que el alumno tomó notas de manera incorrecta en las clases de la profesora. El estudiante no entiende la universidad. El alumno consultó los libros que aparecían en el final del sílabo. No, parece que no. En que el estudiante no ha comprendido aún en qué consiste el trabajo universitario, o más de una es correcta. Es verdad, más de una es correcta. En que el estudiante no entiende el perfil
del universitario y que pues en que el estudiante tampoco ha comprendido aún en qué consiste el trabajo en la universidad. No solo es en leer, sino también en investigar, porque ya estás en otro tipo de formación. ¿Sí? Ok. Muy bien. Seguimos. ¿En qué están de acuerdo ambos personajes? ¿En la nota dada por la profesora? No. ¿En la naturaleza del trabajo universitario? Tampoco, porque el alumno parece que no se había percatado de eso. ¿En el contenido de las clases? No. ¿En el derecho del alumno a pedir una recalificación? Sí. Ambos están de acuerdo. Ella se lo dice y él también lo solicita, ¿verdad? Entonces la respuesta aquí es la D. Muy bien. Seguimos. ¿Cuál es el punto central del argumento del alumno? A. ¿Merece aprobación en un curso quien se esfuerza mucho sin importar la naturaleza de este esfuerzo? B. ¿Exigir el derecho a una recalificación? C. ¿Un alumno merece aprobar cuando tiene iniciativa propia en el curso? ¿El solicitar una recalificación es ya un ejemplo de estos? C. ¿La injusticia de la profesora es tal que el alumno tiene que reclamar o en ninguna de las anteriores? Yo pienso que en ninguna de las anteriores. ¿Por qué? Porque aquí, pues, de una otra manera, el punto central del argumento es el que él no averiguó, no investigó más, ni mucho menos tuvo en cuenta los libros, ¿no?, de consulta. Siguiente. ¿Cuál es el punto central del argumento de profesora? El trabajo universitario consiste en un buen aprendizaje de lo dicho por el profesor para luego ponerlo tal cual en las pruebas tomadas. El trabajo universitario exige una elaboración del propio alumno sobre el conocimiento que se le facilita y no solo un aprendizaje pasivo y mecánico. Es necesario que el alumno conozca sus derechos y obligaciones, pedir recalificaciones, estudiar de manera creativa y con iniciativa propia. O un alumno universitario no debe olvidar recurrir a los libros de consulta en cada tema. La D es la que más se inclina, se asemeja, ¿no? Dice, ¿cuál es el punto central del argumento de la profesora? De que un alumno universitario no debe basarse solo en lo que la maestra dice, sino también consultar a otros libros, ¿no? Para de esa manera tener una idea, ¿no? Algo más, digamos, más fuerte, ¿no? Una idea más sobre el tema. Muy bien. Entonces, de esta manera nosotros hemos desarrollado los ejercicios aquí en tu libro, resolviendo en clase. ¿Qué es lo que vas a hacer tú? Ahora vas a leer, reforzando lo aprendido y practicando en casa. Lee los textos de una manera atenta y respondes o resuelves las preguntas planteadas, teniendo en cuenta que es tesis y que es argumento. ¿Sí? Ok, entonces vas a resolver de la página 179 hasta la página 184 de tu libro. No lo olvides, por favor. Una vez que desarrollas, le tomas foto y me lo envías a mi correo. Solo te pido algo. Hay alumnos que están demorándose en entregar las tareas. No esperes el último, por favor, el último momento para hacerlo. De repente me dirás, profesor, no cuento con los medios necesarios para hacerlo. Sí, se entiende. Pero ya el tiempo está marcando, ¿sí? Ya estamos a punto de terminar el año. Hay algunos que solo me han presentado una sola vez la tarea. Y de ahí hasta la fecha. No hagas que la próxima clase yo mencione la lista, por favor. El medio para poder hacer llegar tus trabajos lo haces a través de mi correo. Felicito a aquellos que sí lo hacen. Y son casi los mismos jovencitos quienes trabajamos en clase presencial, cumplían siempre. Tanto en varones como en mujeres. Pero también hay en varones y mujeres que aún no me presentan la tarea. No me hagas por favor que yo presente la próxima clase la lista. ¿Sí? Bien. Gracias por tu atención. Espero recibir tus tareas la próxima y que Dios los bendiga y nos proteja. Nos cuide siempre y si quiere nos volvemos a encontrar en otra ocasión o el próximo tema. Que tengas buen día, a cumplir la tarea. No te olvides de la página 179 hasta la página 184. ¿Cuál fue el tema? Reforzamiento y debilitamiento de un argumento. Gracias y nos vemos.